Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a este taller de narrativa con perspectiva feminista. Les quiero agradecer de antemano al Libro Forum por darme la oportunidad de contar conmigo en este pequeño ratito. Y bueno, para que me ubiquen un poquito y sepa de qué va toda la movida, pues voy a hacer una breve presentación. Yo soy Miriam López, soy técnica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres desde hace 5 años. Desde hace 2 años publico historia con perspectiva feminista, historia de mujeres reales, y soy activista feminista desde hace ya unos 10 años. Entonces, ¿de qué va la movida de este taller de narrativa, ¿no?, con romántica feminista? Bueno, yo siempre me gusta decir que escribir para mí es un acto político, porque los autores y las autoras, lo tengamos como un propósito, no tenemos el poder de transformar los imaginarios de las personas, ¿no? Que no solamente, aunque nuestro objetivo sea entretener, dar ocio a las personas, realmente somos transmisores de cultura y, lo quieras o no, sin querer, a través de las palabras, pues estás educando a la mente de una persona. Entonces, hay que estudiar con cuidado, vamos a decir, realmente si representamos de una misma forma a hombres y a mujeres, qué papel le damos a uno y qué papel normalmente nos dan a otras, ¿no? Entonces, la perspectiva feminista entra un poco como para hacer una crítica, es una mirada crítica hacia el mundo que de verdad pues, nos rodea. A mí me gusta también, soy bastante técnica, ¿vale? Soy una persona bastante teórica, pero me gusta siempre aclarar 2 palabras antes de empezar para que se entienda también un poquito el contexto, ¿no?, en el que yo me muevo. Y es que se suelen mezclar 2 términos, pero realmente son muy diferentes, que son el término de la opresión y el de la discriminación. La discriminación es un trato injusto o que es cruel hacia un colectivo en concreto de personas. Por ejemplo, pues las personas que tengan una discapacidad o, por ejemplo, las personas con orientación sexual que es disidente, ¿no?, a la heteronormatividad, también sufren discriminación, pero en el caso de las mujeres especialmente, lo que sufrimos realmente es una opresión. Porque la opresión es cuando hay un grupo determinado de personas que someten a otro grupo para obtener, digamos, unos privilegios, ¿no? Históricamente, desde que existe el sistema patriarcal que todavía está vigente a día de hoy, llevamos más de 2000 años de historia patriarcal, pues digamos que a la mujer, desde que empezó el concepto de propiedad privada, empezó a la mujer a tratarse como si fuera una propiedad privada, pues se nos empezó a explotar sexualmente y también reproductivamente, ¿no? O sea, tanto para la prostitución como para el tema de los cuidados de personas dependientes y también para pues eso, darle, digamos, la prole, ¿no?, a los hombres, ¿no? Entonces, no es lo mismo, las mujeres sufrimos discriminación, pero ante todo lo que sufrimos es una opresión. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el tema de las etnias, la raza, ¿no? La opresora, pues la raza, la predominante, la dominante es la raza blanca sobre las otras, o en la clase alta, que a raíz de explotar a la clase trabajadora también obtiene sus beneficios, ¿no? Pues la perspectiva feminista entra justamente para romper con todo ese sistema de jerarquización de poder, para que de verdad pues, tengamos oportunidades, porque esa es la palabra, ¿no? Tenemos una serie de derechos a nivel formal, a nivel legal, pero que no se traduce en política, o sea, en realidad. Pues entonces buscamos desafiar esa estructura, romperla de raíz, para que de verdad tengamos las mismas oportunidades que los hombres, ¿no? ¿Esto cómo se puede incluir dentro de la literatura? Pues una representación multidimensional de las mujeres, porque normalmente pues, se nos había representado históricamente, cada vez ya menos, gracias a los cielos, pero siempre como la mujer siendo apéndice de algo, de alguien del hombre, ¿no? La mujer de, hija de o nieta de,
pero es una mujer que no tiene aspiraciones ni sueños propios, sino que se aspira pues que haga lo que históricamente le han asignado, ¿no? Rompiendo con todo eso. ¿Cómo se ve esa comparativa? Sin perspectiva feminista, pues el personaje femenino queda como un personaje plano, porque no tiene aspiraciones, sino que como que se sacrifica el modelo de mujer abnegada o la mujer objeto, porque es un poco como una dicotomía, ¿no? Como la mujer que sí, que quieren que está en el hogar o que no tenga más aspiraciones, que no sean un poco más de las que buscan, pero también por otro lado la mujer objeto de deseo, sea como sea, de ahí no salimos. Y también como que también los conflictos se mueven como en un sufrimiento gratuito. Y la perspectiva feminista pues busca romper con todo eso, que las mujeres pues tengan sus propias aspiraciones, que haya una evolución como nos gustaría no en la vida real y que vaya más allá de lo que se espera de ella, que busque romper con todo lo que está establecido. De mis talleres de narrativa romántica me gusta hablar, y lo voy a nombrar aquí, algunos de los clichés dentro de la romántica, porque la romántica es el género donde más predominan normalmente las mujeres, ¿no? Y hay clichés machistas que se reproducen porque es lo que vemos en la vida real, en toda la producción artística, no solamente en la literatura, porque lo vemos en el mundo del cine y lo vemos en todas partes, ¿no? Por ejemplo, el rol del hombre salvador y la mujer, entre comillas, débil o dependiente, ¿no? Que buscan siempre que la salven de algo, como que ella no es capaz de poder salir adelante sola y buscan como esa protección. O el mito de la media naranja, que la pareja es como el destino máximo al que puede aspirar la mujer, el destino único, y el definitorio, como que la mujer, su mayor aspiración de vida sería el amor, y después le seguiría el rol de madre, ¿no? Y no puede ir mucho más allá, ¿no? Pues romper un poco con ese mito de que nosotras no somos incompletas ni no estamos defectuosas, sino que nosotras no necesitamos a nadie. Puedes tener a alguien para que te acompañe, pero no para que te usurpe ni determines lo que tú tienes que ser. La romantización de la violencia y los celos como prueba de amor. Esto parece absurdo, pero yo hago muchas dinámicas con adolescentes y a mí me han dicho niñas de primero de la ESO, niñas de 12 años, porque son niñas, que tienen novio y a lo mejor dicen, no, pues a mí me gustaría tener un novio celoso. Y yo, ¿y por qué quieres tener un novio celoso? Y dice, vamos a ver, mira, tú no me vas a negar que si mi novio me ve con otro chico agarrado del brazo y a él no le provocan celos, que si tiene celos es porque yo le importo, es porque de verdad me quiere. Y digo, ay, por favor, pues eso está súper extendido. Algunos mitos más, como he nombrado antes, el sacrificio femenino, ¿no? Como lo que las mujeres que abandonan su propia identidad por amor. Esto lo vemos, por ejemplo, en el cuento, en la película de La Sirenita, como Ariel finalmente como quiere ser humana para conseguir el amor del príncipe, pero lo hemos visto hace años, ¿no? Ahora justo hace 20 años de que se publicó la saga de Crepúsculo, pero en la saga de Crepúsculo pasa más de lo mismo, como ella, sabiendo que él le dice que la voy a matar, es que te quiero matar, es que no puedo controlar el instinto, y ella, no, sigo para adelante, no pasa nada, ¿no? Cuando eso es una bandera roja como... No la bandera roja, es la alarma completa. Hermana, date cuenta, sal corriendo, no te metas ahí. La idealización de las relaciones imposibles o desequilibradas. Eso cuando hay una jerarquía, ¿no?, de poder. Por ejemplo, se suele representar mucho la empleada con el jefe. Voy a poner un ejemplo básico, pero en las 50 sombras de Grey, el protagonista es mayor que ella cerca de 10 años, creo que era por lo menos 8 o 9 años. Era también su jefe, o bueno, no jefe, pero iba a entrevistarlo, pero era su superior, es millonario, ¿no? Entonces eso está súper extendido, ¿no? Esa imagen de, y además siempre el hombre súper mayor y la mujer siempre cuanto más joven mejor, ¿no? Porque las mujeres como que no se nos permite el tema del edadismo, que ya con 30 años como que ya no eres apta para muchos empleos, ¿no? Porque ya no eres objeto de mirada, no eres... ¿cómo se dice?
no me sale la palabra, pero cuando sale la publicidad también es como el disparador para captar la atención. Se usa imágenes de las mujeres para captar la atención en la publicidad, ¿no? Y esta me encanta porque es súper peligrosa, está muy extendida en la vida real, pero se ve mucho en las creaciones artísticas. El hombre redimido por amor. El hombre malo que cambia gracias a la prota. Y perdona, pero una persona, y más cuando es violenta, aunque no sea violenta físicamente, pero te manipula, o, ¿sabes? Se ven cosas ahí, esa persona no va a cambiar. En todo caso, cambia para peor, pero nunca va a cambiar de ser bueno porque a ti te quiera. O sea, de ahí tienes que salir corriendo porque lo que necesita este hombre es terapia urgente, ¿sabes? No necesita una mujer que lo salve. Entonces, siguiendo con el hilo de la romántica, pues ¿cómo se podría representar? Esto es súper básico, porque para nosotros cuando tenemos dos dedos, a los que tenemos un poquito de dos dedos de frente nos puede parecer lógico, pero es lo que digo, cada vez la gente más joven, esto está desapareciendo. ¿Qué se debería de representar? Pues escenas de respeto mutuo, que si hay un conflicto que lo resuelvan de una forma asertiva, sin faltarse ese respeto, que no haya un desequilibrio y cómo de esa forma asertiva, cómo tú puedes imponer límites, que eso también es algo que a las mujeres nos han negado, el decir que no claramente porque nos, vamos a decir que nos tachan, como que en plan, ¿no? Que tú no puedes poner límites y los hombres además no aceptan que las mujeres le impongan límites, por eso nos cuesta poner límites. Y sobre todo lo mejor es cómo se desarrolla en una historia pues un crecimiento individual, porque la protagonista, si es mujer, ¿no? En la historia, pues ya tenga sus propias aspiraciones y vaya evolucionando en la historia, pero si es una romántica, por ejemplo, y tiene a su pareja, que sea acompañando, cómo se van entre ellos creciendo en conjunto, como sería lo lógico en una relación de pareja fuera de la creación artística. Una relación sana. Es que no me gusta nada usar el término tóxico porque últimamente se usa esa palabra para edulcorar los malos tratos y yo digo que parece que nos estamos alimentando de plutonio, ¿sabe? Que parece que de tanto tóxico, digo que estamos comiendo plutonio. Digo, esos son malos tratos. No vamos a hablar de tóxico porque son malos tratos. Y cuando te juntas con alguien, sea hombre o mujer, que tenga ese tipo de conducta, te va contaminando. O sea, que lo lógico es que te alejes y te juntes con personas porque de verdad pues, te hagan crecer y de una forma individual te apoyen y después en conjunto pues, pueda apreciarse esa evolución. Quiero preguntar aquí a quienes están si conocen, estaba hablando antes con mi compañera de mesa, si conocen lo que es el test de Bechdel. ¿Sí, no? Vale, hay que sí que no. Pues bueno, es un término que introdujo Alison Bechdel y basándose en el libro de la habitación propia de Virginia Woolf, porque en el libro Virginia habla de la poca representación que hay de mujeres en la literatura y que cuando había una representación parecía que siempre era para hablar de amor con otras mujeres, ¿no? Y parecía que no se podía hablar de otra cosa más que no fuera de amor. Entonces, el test de Bechdel, aunque se empezó a utilizar en el mundo del cine, ya se está aplicando, es para medir la brecha de género al final. Cómo de verdad está representada la mujer. Entonces, es un test muy sencillo que tiene 3 pasos y dice, aparecen al menos 2 mujeres con nombre propio, o sea, que no sean apéndices de nada, que sean las protagonistas absolutas, 2 mujeres por lo menos. ¿Hablan entre ellas? Esa sería la segunda pregunta. ¿Hablan entre ellas? Y la tercera, la más importante, ¿hablan de otra cosa que no sea de amor o de un hombre? ¿Hablan de sus propias aspiraciones o proyectos o de crisis existenciales que tengan? Algo que no sea de amor, porque parece que las mujeres nada más que podemos hablar de amor entre nosotros y no podemos hablar de nada. Pues cuando respondas a estas 3 que sí, es que de verdad se está representando de una forma más equitativa. Esos son los ítems que tienen que incluirse en el test. Y ahora os voy a ofrecer una pequeña guía de cómo se escribe narrativa con perspectiva feminista. Voy a poner 3 ejemplos. Por ejemplo, cómo se eligen, ¿no?, las tramas. Pues
lo que he dicho antes, ¿no? Son historias que tienen que desafiar las normas patriarcales, ¿no? Todo lo que está establecido. Os voy a leer una historia breve para que se vea cómo sería un ejemplo de desafiar el sistema, ¿no? Lara, una científica brillante, lidera un equipo de investigación en la carrera por encontrar una cura para una enfermedad global. A pesar de ser subestimada por sus colegas masculinos, enfrenta el desafío mostrando su talento y toma de decisiones críticas, incluso mientras lidia con una crisis personal, la reciente pérdida de su madre. La historia explora cómo combina fortaleza emocional y profesional para triunfar sin endurecerse, entre comillas, vamos a decir, sin convertirse en lo que sería una forma de liderar por lo que conocemos a través de los hombres, que es una dominación más agresiva, ¿no? Entonces, el mensaje sería en este contexto que liderar pues no tiene que significar encajar en ese modelo del sistema patriarcal de dureza y de perfección, porque al final es verdad que a día de hoy también intentamos ser muy perfeccionistas en general, y el perfeccionismo es algo muy subjetivo, que no existe. O sea, es lo que nosotros creemos que para nosotras está bien y no siempre es así. Y llega pues, a la frustración, te lleva al síndrome de la impostora, o sea, te desemboca en un malestar profundo. Entonces, es romper un poco con esa dinámica. Otro ejemplo puede ser tramas que no se centren únicamente en el sufrimiento, que es lo que he nombrado antes, ¿no? Que no te regodees en ese sufrimiento. Una historia breve, y esta está muy parecida es algo muy similar a lo que yo trato en mi segunda novela. Alba, una mujer de 45 años que siempre ha priorizado a su familia, decide finalmente inscribirse en la universidad. La trama sigue su desafío para equilibrar su papel como madre y estudiante, mientras redescubre pasiones olvidadas. Aunque enfrenta obstáculos, la narrativa va a ir celebrando su crecimiento personal, sus logros y cómo inspira a otras mujeres de su entorno. Digamos que la metáfora, el mensaje sería que la narrativa feminista puede enfocarse en el crecimiento, en los logros y en la felicidad, y no solamente en la lucha contra la opresión. Obviamente lo tenemos que nombrar porque estamos hablando de hacerle una crítica al sistema, pero que no únicamente sea eso, sino que se vaya viendo, como pasa en todas las historias, cómo va habiendo una evolución de su protagonista. También tenemos el tipo de conflicto interno, la lucha por reconciliar esas expectativas sociales con nuestros propios deseos, ¿no? Un ejemplo sería la maternidad y la identidad personal, que además eso está incluso en las mujeres que no deciden ser madres, le cae de lleno también, le van a dar de narices aunque no lo quiera, porque la maternidad al final es uno de los pilares fuertes en lo que se ha sustentado el patriarcado. Entonces hay que buscar también un poco cómo criticar ese sistema de familia, digamos, tradicional. Elena es una abogada que sueña con convertirse en jueza, pero su familia espera que dedique más tiempo a criar a sus criaturas. Elena lidia con la culpa, las críticas externas y su deseo de no tener que renunciar, porque siempre a las mujeres nos obligan a renunciar a algo, porque si, aunque sea por un instante, unos años de tu vida, porque parece que si trabajas fuera y no cuidas a tus criaturas es que eres una mala madre, pero si decides no trabajar para cuidar es que eres una mantenida. Sea como sea, te van a caer palos por todas partes, y los hombres, por un mínimo que hagan, es que le cuelgan la medallita corriendo, ¿sabes? A mí, personalmente, esto de la maternidad vamos, Asun lo sabe, pero a mí, como me toca muy de cerca, es algo que hago una crítica muy constante. Entonces, el mensaje sería, en este contexto, decir que al final pues, la protagonista se da cuenta que no tiene que elegir, sino que sería redefinir ese rol, que las mujeres tienen derecho a ser completas sin tener que ajustarse a ese modelo tradicional, sino intentar buscar el equilibrio de poder llevar a cabo las dos cosas, porque si tú quieres ser madre no tienes por qué renunciar a tu carrera profesional, ni al revés. ¿Cuántas mujeres han sacrificado en no ser madres queriéndolo ser o han tardado mucho por miedo a perder su trabajo? Una parte dentro de la narrativa con perspectiva feminista, y no voy a hacer un curso extensivo de eso, nada más que voy a dar 3 ítems, es el tema del lenguaje.
porque el lenguaje importa, porque al final el lenguaje es nuestra forma de transmitir el conocimiento y si no lo hace de una forma en que nos incluyan a todas las personas, pues al final estás construyendo un imaginario que no nos representa, ¿no? A todo el mundo. Entonces, cabría evitar 3 cositas. Expresiones pues, que refuercen los roles sexistas, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla muchas veces de enfermería, hablamos de las enfermeras, porque es un sector que está más feminizado. Pues a lo mejor puede decir el personal de enfermería, ¿no? Por ejemplo. Expresiones despectivas o diminutivas. A mí esto me encanta. Cuando una mujer es segura de sí misma, la mujer es una mandona. El hombre es seguro de sí mismo, pero la mujer es una mandona. Normalmente siempre estos calificativos nos suelen dejar nosotros en peor lugar, pero los hombres, por ejemplo, cuando un hombre muestra sensibilidad, también lo consideran que es débil. Pues eso es otra forma, le dicen el llorica, que es una nenaza. O sea, ya le están diciendo una nenaza, como que la mujer es algo inferior, se está comportando como un ser inferior. Y el uso del masculino genérico, como lo que he dicho antes de lo de la enfermería, pues igual, ¿no? De intentar incluir, es difícil. A mí me llevó años, pero ya me sale de una forma natural. Y la importancia de crear espacios seguros, ¿no? Porque la narrativa que muestra un espacio que es exclusivo para mujeres, donde ellas crecen y se hacen fuertes, y lejos de esa influencia masculina, pues un espacio que para nosotras se vuelve seguro y que podemos hablar pues, de todas nuestras crisis, como yo digo, existenciales. Los beneficios de escribir narrativa con perspectiva feminista son que contribuye a una representación que está más equilibrada, es más justa y es más representativa. Conecta con públicos que son también más amplios y al mismo tiempo pues, son más conscientes porque son conscientes de una realidad que está ahí, aunque quiera vivir en una burbuja o no, existe. Y sobre todo, y esto es por lo que yo lo hago, porque inspira a las personas y las hace sobre todo cuestionarse. A mí lo que me encanta es hacer que las personas les hagan clic y se empiezan a cuestionar, porque incluso las feministas hacemos un trabajo diario de cómo podemos ser más feministas, de qué podemos hacer para contribuir, para que de verdad el mundo pues, nos represente por igual a hombres y a mujeres, ¿no? Podemos encontrar ya para finiquitar ejemplos de narrativa feminista, por ejemplo, súper conocida por la serie En el cuento de la criada. Es un buen ejemplo de narrativa con perspectiva feminista, porque aunque habla de un mundo, una distopía, pero no es tan distopía, sinceramente, porque en muchos países del mundo lo que sucede en el cuento de la criada es su pan de cada día. La escritora Dulce Chacón, que ya falleció hace muchos años, pero ella escribió, por ejemplo, La voz dormida, hacía como una representación de cómo el papel de la mujer en las cárceles, cuando justo después de la Guerra Civil, mientras que estaba la dictadura. Si no habéis visto la película, os la recomiendo, pero la novela de La voz dormida es todavía mejor. Es durilla, pero es muy bonita y te das cuenta también de cómo eran las mujeres en la época, porque te crees que en una época antigua a lo mejor las mujeres eran papel, sumisa que va, eran súper peleonas, ¿sabes? Para mí mi fuente de inspiración son las mujeres mayores, porque te crees que no, pero con todo lo que han vivido en los años 60, los 70 y en los 80 es para no olvidarlo, porque la historia además se repite, o sea, hay que escucharla porque es muy importante, porque la historia es cíclica. Un libro que ha sido superventa, Romper el círculo, ese también es uno que me gusta recomendar, porque incluso escribiendo la autora a veces también con algo de perspectiva también con romántica, pero muestra la realidad, en este caso, de la violencia machista y cómo, sobre todo la parte psicológica, cómo manipula, o sea, a nivel de prevención, para trabajarlo para prevenir, me parece un buen ejemplo. Azul la conoce, a mi amiga Sara Fernández, yo la recomiendo porque Sara Fernández es una autora autopublicada, que escribe romántica contemporánea, que yo el concepto de romántica contemporánea lo aprendí hace como 3 o 4 años. Yo no sabía lo que era romántica contemporánea y en verdad digamos que sería escribir romántica con una perspectiva feminista, porque lo que buscan es mostrar más el amor propio de sus protagonistas, que el rol de los hombres pues más de acompañar y de apoyar en los proyectos de vida de la protagonista sin usurpar su espacio.
y muestra también cómo tiene que ser una relación sana. Entonces, las dos novelas de ella están muy bien, pero la de Eres el destino que elijo, que además yo fui su lectora beta, es preciosa la novela y muestra el modelo tanto de hombre como mujer para escribir una romántica con perspectiva feminista. Y eso que no era su propósito, pero lo consigue. Y, por supuesto, yo no puedo dejar de recomendar mis dos novelas, porque al final yo escribo con perspectiva feminista porque fue una forma de juntar esas dos pasiones mías, ¿no? Mi trabajo como técnica de igualdad y mi activismo feminista con la escritura, porque yo siempre he escrito y siempre me ha gustado, o sea, desde que aprendí a escribir. Y fue en 2023 cuando me decidí a lanzar. La primera se llama Memoria sin rastro y es la historia de superación de una chica que ha sido violada bajo sumisión química. Que por desgracia y por lo mediático que ha sido el caso ahora de Giselle Pelicot, ha servido para desmontar muchos mitos que giran en torno a las agresiones sexuales, pero la sumisión química siempre ha existido, siempre. Y yo me acuerdo que yo me decidí a escribirla porque estábamos en época de pandemia y aun con confinamiento hubo un incremento, o sea, hubo cerca de 2.000 denuncias por sumisión química en tiempos de confinamiento, y aquí en Sevilla, no recuerdo el nombre, pero por la zona de San Bernardo hubo una discoteca que recibió en poco tiempo, hubo muchísimos casos de sumisión química y fue ahí cuando me dio el disparador y digo, ostras, pues yo quiero escribir sobre esto porque sobre todo la gente joven a la hora de hacer un trabajo de prevención, pero aunque suene duro por la temática, yo lo hago de una forma muy amable porque no me regodeo en el dolor. Por ejemplo, por hacer la diferencia de con y sin perspectiva feminista, yo cuando veo una producción escrita por hombres y, por ejemplo, hay una violación, la violación normalmente se representa como si la mujer lo estuviera deseando. Parece que la está hasta disfrutando. No siempre, pero suele ser así, está muy erotizada la violación. Y en el caso, por ejemplo, mío, escribiendo con perspectiva feminista, pues yo te nombro que eso ha sucedido, pero no te voy a dar detalles de cómo es porque todo el mundo sabe lo que es eso. Mi objetivo era centrarme sobre todo en la secuela psicológica y cómo a través de la terapia, del apoyo familiar, en el caso de ella, también de sus amistades, ella con el tiempo consigue ir sanando esas heridas. Era un poco también para visibilizar el impacto real que tiene esta atrocidad sobre las mujeres, porque siempre a las mujeres se las culpan de todo, incluso cuando son violadas, es que era la culpa de ella, porque es que lo iba buscando, que hacía ella, que iba sola de noche, o dónde estaban sus amigas. O sea como sea, el foco se pone en nosotras, pero nunca se pone donde se tiene que poner, que es donde está el problema, porque al final las estadísticas hablan solas y las violaciones, las reciben hombres y mujeres, en el casi 90% de los casos son mujeres, pero estadísticamente no hay ni una mujer que viole, o sea, los que violan son los hombres. Pues ahí es donde hay que poner el foco y ese era también mi propósito con la novela, que hay que, como dijo Giselle Pelicot, hay que cambiar de bando. Es que la frase viene que ni pinta, que hay que cambiar de bando y darle la vuelta a la historia y que se ponga el foco, ¿no? Donde se tiene que poner. Pues de eso trata Memoria sin rastro y entonces llegó ella, que es mi segunda novela, es la primera de una trilogía que he titulado Criando Verdades y busca acabar con toda esa romantización de la maternidad que nos somete, que nos culpabiliza, que nos exprime, que nos exige mucho. Y la primera está basada pues, en mi propia experiencia, o sea, es autobiográfica y está basada en los primeros 3 años de crianza de mi hija mayor. Es la primera de 3 historias. La segunda, en la mía muestro pues, un poco el conflicto a nivel de crisis existencial, lo que nos pasa por la cabeza, todas estas emociones, las contradicciones, cómo nos da de frente el choque del mundo laboral, ¿no? Yo, en este caso, también le pasa a su protagonista, daba por hecho que tenía una situación laboral estable, pero al ser madre, pues ya ve que no la tenía tanto, ¿sabes? Y van por ahí los tiros. La siguiente historia, precisamente, que la estoy escribiendo ahora, pues es de una de las amigas de ella, que lo que
ella sucede que había renunciado a ella misma en general porque pensaba que lo mejor para ella era criar a su hija, pero pasan los años y se da cuenta de que en su entorno sus amistades han ido evolucionando y ella se ha quedado como estancada y tiene como una crisis existencial. Entonces, a mí me gusta mostrar este tipo de conflictos internos porque están ahí, en todas nosotras. O sea, de una forma o de otra, hay mujeres que sufrimos más opresiones. O sea, yo dentro de lo que cabe me puedo, digamos, sentir privilegiada porque por lo menos he nacido de donde he nacido y porque soy blanca. Hay mujeres que sufren las tres opresiones, por sexo, por raza y por clase. Yo todavía me siento privilegiada, pero yo intento, aunque se centre en la historia de una persona, nombrar otras situaciones también para que de alguna forma o de otra te puedas identificar con esas historias. Pero dentro de esa crítica le pongo también su parte más amable y de esperanza también para sostenernos entre nosotras, porque como siempre solemos decir, que las mujeres salvarán a otras mujeres, ¿no? Entonces, esa era mi motivación. Así que nada, si por lo que sea quieren cotillear un poquito de mis novelas, yo estoy por ahí con el mantel además morado, que se ve en Malvita. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias por la escucha y de verdad espero que os haya gustado. Si quieren preguntar algo, es verdad, yo termino rápido. Si quieren preguntar o participar en algo, o tienen una duda por algo que yo haya nombrado. Sí. Espérate, voy yo si no. Que tiene que ir. Ahí conecta. Ahora sí. Yo duda no, pero que yo agradezco mucho este tipo de charlas así porque hay eventos de literatura con un montón de libros y cosas y a veces falta muchísimo este punto de vista. Yo soy psicóloga, trabajo de educadora social mucho con jóvenes y es que es la puñetera verdad. Es que pasa que te encuentras los adolescentes y dices, estamos evolucionando, hay más conciencia, más información. No, cada vez se va cometiendo peores fallos. Estamos peor. Sinceramente, yo el panorama que veo con los adolescentes ahora mismo, en cuanto a violencia más explícita, estamos peor ahora que cuando, por ejemplo, los hombres de ahora de 60 años. O sea, ha habido un retroceso. Porque aunque hemos evolucionado y se trabajan con cosas coeducativas en los colegios, en los centros, pero al final la mujer todavía nos siguen hipersexualizando, nos siguen tratando como un objeto, entonces nos siguen reduciendo a eso y la violencia sexual, por ejemplo, es el caso más radical y extremo al que llega esa violencia, pero antes de llegar a eso atrae cosas como lo que yo estoy nombrando, de la literatura, de todo lo que consumimos, toda la cultura. Al final la cultura educa y pasa de generación en generación y por eso persiste tanto en el tiempo. Y por eso yo digo que escribir es como un acto político, porque tenemos ese poder de ir cambiando ese imaginario. Yo hasta también, por ejemplo, me he vuelto mucho más selectiva a la hora de consumir literatura o películas. Porque el nombre, por ejemplo, Romper el Círculo, yo sin embargo tenía mis reservas para ver la película porque no sabía que venía de un libro y digo, sé que la película, había leído crítica y dice, lo intenta pero al final se queda... Yo la película nunca la recomiendo, me leí primero el libro que me encantó y me hizo llorar tanto de bonito como de tristeza, pero me pareció súper bonita, pero la película la vi y digo, es que han querido romantizar la violencia de género, es que han querido hacer una historia romántica de una situación de violencia de género. A mí me pareció una falta de respeto y yo no sé cómo la propia escritora no se ha quejado de cómo han hecho la película de esa forma, porque ella yo entiendo que habrá estado ahí y yo no sé cómo han dejado, porque a mí me dejó loca la película, no me gustó nada. Por eso agradezco, porque no sabía del libro realmente, solamente había visto la película y cuando vi la crítica digo, no tiene... Pues el libro no tiene nada que ver, sí es verdad que a mí el final, pero esto no lo voy a decir, pero claro, está basado también en la propia experiencia de la propia autora, entonces es su experiencia, pero para mí, no lo puedo decir porque es hacer spoiler,
pero tampoco es la realidad de lo que se ven de esas situaciones. Tampoco es totalmente la realidad. O sea, yo pienso que tuvo suerte. Tuvo suerte. No, ya te lo dejo ahí para cuando tú lo leas te acuerdes de mí. Porque no es lo normal. Vale, pues por si no hay más preguntas, yo ya lo doy por concluido. Muchas gracias. A ti.